Buenos días, amigos. Hoy vamos a hablar de los falsos mitos sobre la lactancia. Es algo de lo que se habla mucho, pero realmente no se sabe mucho, porque cada uno nos dice una cosa. Para ello vamos a tener con nosotros a Sandra Gómez, ya saben, la gerente de Saborea tu Salud en Fuente Rebollo, que nos va a dar unos consejos, la verdad es que generales, cosas que son de verdad y nos interesan. También les vamos a dar la bolsa de empleo de la Fundación Caja Rural de Segovia y, por supuesto, en el espacio Iberdrola les hablaremos de las últimas noticias de la entidad. Comenzamos, amigos. ¿Alguna vez te has preguntado por qué hacemos lo que hacemos? Correr más. Llegar más lejos. Lo que hacemos hoy forma parte de lo que pasará mañana. Iberdrola, por ti, por el planeta. Siempre les decimos que Iberdrola está en todos los ámbitos. Pues sí es cierto y siempre genera noticias. En este caso, hablamos de que Iberdrola IBP ha puesto en servicio la mayor estación de recarga ultra rápida en Valladolid, ubicada estratégicamente en el aparcamiento del Club Raqueta Valladolid y a menos de 1 kilómetro de la entrada y salida de la A62. El nuevo hub dispone de 10 puntos de recarga con cargadores que alcanzan potencias de hasta 400 kilovatios. La instalación cuenta además con posibilidades de ampliación futura, permitiendo adaptar su capacidad a la evolución de las necesidades de recarga de los usuarios. Su ubicación en Valladolid refuerza el carácter estratégico del proyecto para la movilidad eléctrica. La estación se encuentra en un enclave de confluencia hacia el nudo de Tordesillas para los desplazamientos procedentes del País Vasco y de Francia. Como podemos ver, su contribución al impulso de la movilidad eléctrica y al fortalecimiento de la red de recarga de alta potencia en Castilla y León es muy importante. ¿Alguna vez te has preguntado por qué hacemos lo que hacemos? Correr más. Llegar más lejos. Lo que hacemos hoy forma parte de lo que pasará mañana. Iberdrola, por ti, por el planeta. Y como les decía, amigos, tenemos con nosotros a Sandra Gómez. Buenos días, Sandra. Buenos días, Vicky. Vamos a ver, hoy quiero hablar de un tema que es bastante controvertido, más que nada porque todo el mundo parece que sabe, a todo el mundo le han contado, todo el mundo lo ha vivido, pero las normativas y las historias van cambiando. Hablamos de la lactancia materna y de todos los mitos que hay sobre ella. Vamos a ver, es un tema que hay médicos que te meten prohibiciones, otros que no, sentimiento de culpa en las propias mujeres embarazadas, que esto no lo puedo tomar, no sé quién me ha dicho que sí, pero son mitos que se arrastran desde hace más de un siglo. ¿Qué, Sí, qué es hacemos? cierto. Al final es verdad que también en la consulta de nutrición pues vienen un poco esas mujeres con esa duda de, pues parece ya que cuando una está embarazada pues sabe, pues no puedes comer esto, esto lo tienes que congelar, esto tiene que estar cocinado así, vale, pero cuando llega la lactancia es como otra nueva etapa, igual que cuando el niño empieza a tener 6 meses, que empezamos con la alimentación complementaria, otra nueva etapa. Entonces es verdad que con la lactancia surgen muchos mitos, de decir, ay, ¿qué medicamentos puedo tomar o no? ¿Qué cosas pasan o no pasan a la leche de lo que yo tomo? Y es verdad que al final tenemos que ver que es algo que está conectado, pero que tenemos que buscar un poco el sentido común, ¿no? Es decir, si yo tomo unas verduras que producen más gases, por ejemplo, una coliflor, un brócoli, unas judías verdes, yo ese alimento al final le he digerido y he pasado sus nutrientes, sus vitaminas, sus minerales a mi corriente sanguíneo y de ahí se cogen esos nutrientes para la leche. Pero no que es que directamente los gases que yo estoy tomando de esa verdura le va a originar más gases al bebé, ¿no? Ese es un mito que vienen muy preocupadas por esa parte de los cólicos, los gases, que es algo muy habitual que pasa en los lactantes y por eso es importante que veamos que se debe un poco a cómo lo digiere esos propios alimentos el niño y por tanto, si tiene un estómago o un intestino más inmaduro, pues puede que le origine más gases, pero no tiene por qué la madre dejar de tomar No tiene esas nada que ver, verduras. no tiene nada que ver la No, alimentación de la madre con el niño.
O sea, la alimentación de la madre lo único que hace es que transmite esos nutrientes, tienes una alimentación que sea suficiente, que sea variada, que sea equilibrada y que al final pues no haya un déficit energético y que sea una alimentación suficiente para que al final haya buenas reservas y se pueda producir esa leche que también sea nutritiva. Entonces al final lo que se hace es que se digieren esos alimentos, tenemos esos nutrientes, pasan a la leche y el bebé les absorbe, les metaboliza y les utiliza para las funciones suyas del día a día. Ujú. Me decías fuera de micrófono que la leche materna no tiene nada que ver con la alimentación de la madre, que realmente la leche se fabrica en la sangre. Ujú, exactamente, o sea, tiene que ver un poco que, a ver, la alimentación de la madre tiene que ser suficiente, tiene que ser segura y variada. Sobre todo variada, porque también otra cosa que se transmite en la leche no son solo nutrientes, sino también sabores, ¿no? Que es otro mito que se oye de decir, ay, pues cuando tienes alimentación no puedes comer picante o esto que es muy amargo, porque entonces si no la leche te va a saber a tal y no le va a gustar al niño y entonces no se va a alimentar bien y va a estar en un bajo peso, no nos ponemos como demasiado catastróficos, ¿no? En ese punto. Sí. Entonces, tenemos que ver que, obviamente, a ver de lo que nosotros comemos, incluso cuando estamos embarazadas, de esos alimentos, esos sabores, también llegan al bebé y lo importante es que sea variado. ¿No? Pues un día como una cosa que es más dulce, otro día más amarga, otra cosa con un sabor más picante, otro día con un sabor más neutro, otro día con una salsa de tal. Y ahí está la clave, en la variedad, para que ese bebé se acostumbre a sabores diferentes para que cuando toque introducir esos alimentos y que él empiece a comer, ya sea purés o alimentos enteros con el método del baby led weaning, pues ya esos sabores no le parezcan tan nuevos, ¿no? Y entonces ya no le cueste tanto el llegar a tomarles. O sea, me estás diciendo de alguna manera que puede ayudar a educar al bebé para que tome de Ujú. todo el que tú comas de todo cuando estás dándole la leche. Exactamente, o sea, sobre todo más bien educar al paladar, ¿no? El paladar siempre nos vamos acostumbrando un poco a, pues, sabores dulces, ¿no? Pues tomo cosas dulces y es que a mí el cuerpo me pide dulce. Bueno, no, es algo que has educado tu paladar a que le guste ese sabor. Otra persona con otro paladar toma algo dulce y le parece que está súper empalagoso, no le gusta nada. Entonces, es importante que veamos un poco que haya variedad de alimentos, de sabores, de formas de cómo se cocina, de cómo se combina, de salsas, de especias, para que al final tengamos un sabor diferente y ese bebé esté más abierto a sabores nuevos y por tanto, si está más abierto a esos sabores, es más probable que le gusten diferentes alimentos, diferentes alternativas y que tenga una alimentación variada y por tanto en la variedad está el equilibrio y conseguimos una alimentación que sea equilibrada y nutritiva para que ese hijo pueda crecer, desarrollarse y que todo funcione con total normalidad. ¿Ahí existe una alergia específica en el bebé a la leche de vaca, a la proteína de la leche de vaca? Sí, exacto. De hecho, también es otra cosa que está muy en auge, que al final pasa que cuando la madre, ¿no? Pues se detecta que ese bebé, jo, pues empieza a hacer unas deposiciones, pues, o que son demasiadas a lo largo del día, o que son muy ácidas, o que tienen una pinta como muy explosivas, como muy grasientas, pues al final quiere decir que no se está haciendo bien esa digestión. Y Ah, sobre todo el que sean tantas, quiere decir que no se la están absorbiendo bien los nutrientes porque la digestión va demasiado rápida y no damos tiempo a que esté ese alimento en nuestro estómago y por tanto a absorber sus nutrientes. Entonces es importante que identifiquemos primero cómo son sus heces, cómo está su humor, cómo va su crecimiento, si va creciendo bien. Y si empieza a haber algún fallo en la altura o en el peso del niño, tenemos que hacer esa prueba, ¿no? Entonces, lo primero que se haría sería que la madre no bebiera leche de vaca. Vale, ya no leche sin lactosa, porque hay gente que se confunde. Entonces, por una parte está la lactosa, que es el azúcar que está presente en la leche, y por otra, la proteína de la leche de vaca. Entonces, lo que es más probable es que sean alérgicos a la proteína de leche de vaca, que es una alergia que también con la edad se va pasando según va madurando su estómago, su intestino, y pueden llegar a tolerarlo. Pero es verdad que habría que la madre quitarse esa leche de vaca y empezar a tomar por leche de oveja o bebida vegetal, ¿vale? Cualquier de esas alternativas que sea una bebida vegetal sin azúcares añadidos y comprobar si mejora el tránsito, el crecimiento, el peso de ese niño. Y entonces ahí sí que es verdad que esa proteína, igual que otros alérgenos, como puede ser
los frutos secos o el pescado se transmite y le puede dar esa reacción. Por eso no se empiezan a hacer las introducciones de alimentos de que el niño coma hasta los 6 meses para que su estómago, su sistema inmune esté más madurado y por tanto pueda tolerar bien esos alérgenos. Sí, pero me estás hablando de que al niño sí se le van controlando la introducción de alimentos y Ujú. cosas que nosotros tomamos a ellos no les afectan, pero Claro. la leche de vaca sí. Ujú. En la leche de vaca es una de las que se pasa por la leche. Pues es a través de la leche, o sea, cuando la come la madre, esa proteína la madre la digiere y llega también a la leche y entonces estaría llegando al bebé. Y entonces puede ser uno de los motivos por los que pueda tener un peso más bajo o que no esté creciendo. O sea, ahí sí que pasa un poco ese alérgeno y hay que Ajá. quitarle para que al final comprobar si el niño no está subiendo de peso, no está teniendo buenas digestiones por ese tema de que es alérgico a la proteína de leche de vaca y se lo estamos introduciendo y le está originando esa reacción, o que él simplemente tiene esas reacciones, esas deposiciones, pues por cualquier otro motivo que no tiene por qué ver con la proteína de leche de vaca. Entonces, por eso hay que hacer esa prueba de que la madre no lo tome y comprobar si mejora. Si mejora, pues es que le estaba influyendo. Pero eso es cuando le das al bebé leche de vaca o cuando la tomas tú. No, 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 cuando está el niño con la lactancia. Eso es, o sea, puede ser que el niño estando con la lactancia, ¿vale? Eso es, Sí. y la madre bebe leche de vaca, entonces pasa a través de la mama, de las glándulas, tal, y llega a esa leche que está tomando ese lactante. Eso Mm. es porque de 0 a 6 meses no toman ningún alimento, simplemente toman la leche, ya sea materna o de fórmula. Eso Ajá, es. ajá. Y luego ya a partir de los 6 meses empieza el niño a introducir alimentos y a él ir comiendo cosas que también se puede observar en niños no mayores de 2 meses, 2 años, un año, donde ya empiezan a tomar leche, Sí. porque hasta el año no toman leche los niños, leche de vaca, por el tema de la inmadurez a nivel de los riñones, por el tema del potasio que tiene la leche. Y entonces por eso ahí también se puede comprobar si ese niño es intolerante o es alérgico a la proteína de leche de vaca. Ajá. También hay una cosa que se dice mucho y es que Mm. si la madre toma más leche, ayuda a producir más leche para el lactante. ¿Es Bueno, cierto? es verdad que hay muchos mitos en ese tema en relación a la producción, también de decir, pues cuanto más agua bebes, más leche vas a producir. Bueno, es verdad que cuando estamos con la lactancia se nota más sed, ¿no? De que el cuerpo nos pide más agua porque necesitamos fabricar más ese líquido, pero no tiene que ver tanto con la producción, sino muchas veces la producción no depende tanto de lo que coma la madre, sino de cómo succione ese bebé. O sea, eso es cuanto más tenga bien asentado ese agarre, tenga una buena succión y consiga extraer bien la leche y sea algo continuado, entonces vamos produciendo más porque es como un estímulo, ¿no? Es decir, ya se han vaciado las glándulas mamarias, hay que volver a reponer. Oye, que no se están vaciando, no generamos más, ¿vale? Oye, que llega un punto en el que ya no hay esa succión y ya no hay ese estímulo, pues entonces se deja de producir. O sea, tiene que ver más con la demanda que tiene el bebé que no con lo que la madre tome. Pues hay que tomar esto para producir, para que produzcan Sí, más sí, sí. leche. Lo importante es que la madre se encuentre bien, tenga apetito, tenga una alimentación planificada para que haya un equilibrio con sus nutrientes, con sus alimentos y que asegure pues ese aporte de nutrientes que son necesarios para que el niño vaya creciendo. Otra cosa que también dicen es que hay gente que recomienda tomar una cerveza, incluso con alcohol, para que suba la Ujú. leche. ¿Es cierto? Bueno, es verdad que es otro mito y es cierto que el alcohol, igual que en el embarazo, no está recomendado y en la lactancia es otro periodo en el que tampoco. Entonces es verdad que hay que evitar un poco ese alcohol en la lactancia. Entonces ese claramente es un mito y hay que evitar un poco tener claras esas cosas, igual que también medicamentos que se pueden tomar. ¿Vale? Ajá. Dinos, a ver, los alimentos que no se deben consumir porque pueden Ujú. ser tóxicos, ¿qué les puede afectar realmente? Durante la lactancia no debería haber ninguna prohibición, es decir, sí que lo mismo un poco más marcado hacia el pescado azul por el tema del mercurio, limitarle un poco su consumo de que no sea, que nos basemos tanto en atún, 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 sino que haya variedad de pescados, pero teniendo una dieta variada y equilibrada, no hay ningún alimento en el que haya que quitar durante la lactancia, ¿no? Al revés, es donde más tenemos que
introducir esos alimentos para que sean más variados y el niño se acostumbre a esos sabores diferentes y la madre consiga todos esos nutrientes que son necesarios, uno, para ella y dos, para formar esa leche de calidad y nutritiva para que llegue al bebé. Entonces, todo, incluso ya no hay que tener ese cuidado como en el embarazo de cosas crudas, se pueden comer cosas crudas porque al final ya no está ese bebé dentro de nuestro cuerpo, ¿no? Entonces ya no le va a influir si hay alguna bacteria en esa carne, ya solo nos va a influir a nosotros, a nuestro propio sistema inmune. Entonces, todo tema de embutidos ya no hay por qué congelarlos. Se puede comer la yema del huevo cruda, se puede comer un tartar de algo, carne cruda, carne que esté macerada, salmón ahumado. O sea, en realidad todos los alimentos, incluso verduras, frutas, cereales, se pueden consumir durante la lactancia. El único que habría que tener un poco más así en cuenta es el pescado grande, los pescados que son grandes por el aporte de mercurio que suelen tener. Una cosa que te dicen es que durante el embarazo no tomes productos enlatados, Ujú. conservas. ¿Eso es cierto? Bueno, eso sobre todo tiene que ver más con el botulismo. Es verdad que, por ejemplo, una lata que está bien conservada, que está cerrada de forma hermética, que el producto está bien, que la lata no está dañada, no está oxidada, no está golpeada, no habría ningún problema y sería un alimento totalmente seguro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando una lata se estropea, se abolla, está mal hecho el vacío, pues muchas veces resisten esas toxinas del botulismo que nos puede originar pues una intoxicación alimentaria y por eso se evitan un poco en el embarazo. Pero si nosotros comprobamos que esa lata de atún, de pescado, de un bote de judías verdes, de champiñones, está en perfectas condiciones, no está abollado, no está hinchado, no tiene ningún problema, no deberíamos por qué dudar de la seguridad de ese alimento. Bueno, y siempre comprobando las fechas de caducidad. Ujú. Pero eso sería cuando le estás dando de mamar o cuando No, estás embarazada. solo cuando estás embarazada, eso es, porque cuando estás embarazada al final el bebé está dentro de ti, es como que es más inmaduro aún, su sistema inmune está más débil y entonces si a nosotros tomamos algo que tiene una bacteria porque está intoxicado, porque ha habido alguna intoxicación alimentaria, pues entonces es probable que pase al bebé y entonces le pueda generar un daño. Pero cuando ya estamos en el momento de la lactancia, ya es mi sistema inmune y su sistema inmune. Las cosas que yo estoy comiendo, las combato yo. Oye, pues tengo yo una intoxicación alimentaria, tengo esa descomposición, ese malestar, pero no se va a transmitir a la leche. Eso es que va a consumir mi bebé. Otra cosa que dicen que hay que Ujú. limitar ciertos alimentos, como puedan ser los frutos secos, porque el niño puede volverse alérgico a ellos. A ver, es verdad que, por ejemplo, los frutos secos es uno de los que más alergias o intolerancias producen, sobre todo alergias, y es verdad que por eso es lo que se introduce a los 6 meses, ¿no? Es decir, cuando nosotros estamos lactando, estamos con ese bebé que estábamos en ese momento de la lactancia, la madre puede tomar frutos secos porque al final, bueno, siempre que la madre no sea alérgica, obviamente, porque al final ese alérgeno que va a estar en los frutos secos no supone ninguna reacción en el sistema inmune de la madre, es algo que se metaboliza sin problema y no tiene por qué transferirse al niño en la leche ni por tanto originarle ningún problema. Y en el caso de que se transfiriera va a ser una cantidad muy pequeña. Sí que es importante que cuando el niño empieza a tener 6 meses empecemos con las introducciones de, pues venga, pues a este puré le vamos a echar un poco de almendra laminada o le vamos a poner a esto una cucharada de crema de cacahuete para comprobar si ese bebé ya es intolerante o alérgico a los frutos secos o no, pero la madre podría comer frutos secos sin problema. Siempre lo recomendado es que sean al natural y sin sal. Ah, ajá. Y luego otra cosa que quizá tiene menos que Ujú. ver con la alimentación, pero también dicen que parece ser que si la madre se asusta o se enfada o está triste, que la leche se corta. ¿Tiene sentido esto? ¿Es real o no? Bueno, a ver, tenemos que tener en cuenta que el periodo de la lactancia, la fabricación de la leche, es todo un proceso hormonal, ¿no? O sea, al final influyen mucho las hormonas y también en ellas influye el estado de ánimo, ¿no? Entonces, no es que se vaya a cortar radical ni que vaya a desaparecer, porque como hemos dicho antes, la producción de la leche depende principalmente de la succión del bebé, de cómo se alimente y de la cantidad que vaya demandando, y cada vez irá demandando más cantidad porque es más grande y necesitará comer más.
Entonces es verdad que pues es un periodo en el que también cuantas menos problemas, menos preocupaciones haya, menos nivel del estrés, mejor. Pero no tendría por qué originar ese síntoma de que cortara la leche de forma directa por un día en el que la madre está triste o está más estresada. Pues Sandra, muchísimas gracias. Cualquier persona que quiera más información sobre esto se puede poner en contacto contigo, ¿no? Sí, exactamente, tanto en la consulta de nutrición, contactando al 679-215441 o también por redes sociales o en el correo o a través de la página web. Se puede hacer también totalmente cualquier consulta, tanto en la parte de nutrición como cualquier otra rama, como psicología, fisioterapia, logopedia, terapia ocupacional, nutrición, renovación de los carnets de conducir y estamos, bueno, con tratamientos tanto online como presenciales. Pues ya saben, amigos, cualquier consulta que quieran hacer, se ponen en contacto con Saborea tu Salud, que además cada vez lo tenemos en más sitios, porque comenzamos en Fuente Rebollo, pero ya no está solo ahí. Exacto, Fuente Rebollo empezamos hace 3 años y también ahora en noviembre abrimos en Abades, otro pueblecito cerquita más de Segovia, Valverde del Majano, Marugán, por esa otra zona de Segovia. Y también continuamos con terapias online, con consultas a domicilio, que nos desplazamos por toda la provincia y al final el objetivo es acercar esa salud a las personas del medio rural en cada una de las especialidades de salud que es necesaria cuidar a toda la población que vive en nuestro entorno, no solo personas mayores, niños, sino adultos, cualquier persona que al final necesite cuidar su salud. Pues Sandra, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, porque creo que es un tema muy interesante, que además se oye mucho, se habla mucho, pero realmente sabemos poco, depende de quién te cuenta una cosa o te cuenta otro. Ya saben, Saborea tu salud en Fuente Rebollo, lo pueden ver por redes sociales, se pueden meter en internet, les sale la página y ya saben, póngase en contacto. Pues muchas gracias Muchas por haber gracias. estado con nosotros, Sandra. Hasta A otro ti, Vicky, que día. vaya bien el día. Hasta luego. Soy Rogelio Muñoz y pertenezco a la Unidad de Infraestructuras y Obras, que nos dedicamos a la conservación y el mantenimiento de la red viaria provincial. Tenemos una red de carreteras de casi 1.300 kilómetros de conservación. Trabajamos con personal propio de la institución y con materiales y maquinaria que son de la institución provincial. Tenemos 3 parques, uno grande en Palazuelos, donde tenemos talleres que se reparan los camiones, y luego tenemos 2 parques comarcales, uno en Sepúlveda y otro parque en Cuéllar. Uno de mis cometidos es ver el estado de las carreteras que dependen de mí y valorar las distintas tareas de conservación y mantenimiento que hay que llevar a cabo para acometer esas tareas, bien sea de desbroce como hay ahora, de que estamos desbrozando y cortando, bien sea de limpieza de cunetas por los problemas que hemos tenido por el agua estos días en muchos puntos de la red, pero lo principal es priorizar y saber que los usuarios que van por la carretera no puede haber un peligro. Eso es lo principal. El principal objetivo es ese, el estar donde hay que estar en cada momento y marcarlo como preferente si hay un riesgo para un usuario de una carretera. A primera hora de la mañana, muy pronto, hay que madrugar y hay que ver el estado de la red y valorar y saber en qué puntos hay que mandar los camiones quitanieves para que vayan retirando la nieve, pero hay que priorizar. Para esa tarea tenemos unos
aliados que son los alcaldes informan en tiempo real del estado de la red, de si hay problemas, de si le ha dicho un vecino que está la carretera, tanto sea por nieve o como por otro fenómeno. Se puede haber caído un árbol y está la carretera cortada. Venga chicos, que vaya bien. Este es nuestro trabajo. Como veis, la prevención de hoy es la seguridad de mañana. Viene un cliente. Pon el cartel de cita previa. ¿Lleva un cheque? Eso es solo los lunes. ¿Hoy es lunes? Haz el muerto. Si tu banco no quiere atenderte en la oficina, vente a Eurocaja Rural, que nos encanta verte en la oficina. Vuelve a sentirte cliente. Eurocaja Rural. Riaza es patrimonio. Es cultura. Es gastronomía. Es deporte, es naturaleza. Riaza es vida. Ven y disfrútala. Riaza, el pueblo más sano. Y ahora, amigos, como les decía, nosotros seguimos. Les voy a dar el boletín Segovia Empleo de esta semana. En Segovia Empleo, el portal de empleo de la Fundación Caja Rural de Segovia sigue publicando cada semana todo tipo de ofertas laborales de Segovia y la provincia. Administrativos, encargados de almacén, técnicos, comerciales, conductores, para que luego digan que no se puede vivir y trabajar en Segovia. Se las cuento. La empresa Seven Red necesita un administrativo de compras e importaciones con experiencia en compras internacionales y nivel alto de inglés para gestionar pedidos, negociar con proveedores internacionales y coordinar operaciones de importación. Berescence La Granja busca profesionales con experiencia en procesos de composición, fusión y elaboración de vidrio. La empresa Gómez Vallejo necesita personal de administración y contabilidad para una prejubilación. El relevo en el puesto se hará de la mano del antiguo trabajador. También Delgado Segovia necesita un encargado de almacén. Manufacturas Polisac necesita una persona de prácticas para el área de administración. Cárnicas Pedro Gómez necesita incorporar un conductor con permiso de conducir C+CAP para cargar y descargar carne de vacuno desde su central en Segovia a sus clientes de la provincia, Madrid, Valladolid y Burgos. Se requiere capacidad física para realizar el reparto de forma eficiente y segura, ya que hay que cargar con canales de vacuno. La jornada de trabajo continúa de mañana de lunes a sábado. Huercasa necesita un responsable de turno de mantenimiento. Recoautos necesita incorporar un mecánico con experiencia en mantenimiento y reparación de vehículos y maquinaria, así como conocimientos de soldadura para formar parte de su equipo técnico. Talleres Fernández Vega necesita soldador que tenga conocimientos de TIC y tornero fresador. Se va a valorar experiencia. Brualdis busca un comercial para visitas diarias a clientes y no clientes en Segovia y en la Sierra de Madrid. Huercasa también necesita un técnico auxiliar de calidad alimentaria y técnico de laboratorio. La Fundación Caja Rural de Segovia necesita una persona creativa, autónoma y con dominio de Instagram y Reels para crear contenidos audiovisuales. Será responsable de idear, grabar, editar y presentar vídeos con móvil, siguiendo las líneas de comunicación de la Fundación. También cubrirá eventos, realizará entrevistas y propondrá enfoques creativos para comunicar sus iniciativas. Y Seven Red busca a un técnico de logística internacional con experiencia en la gestión de operaciones de importación y exportación y nivel alto de inglés.
Entre sus funciones se encuentran la coordinación de envíos internacionales, gestionar documentación aduanera, realizar el seguimiento de embarques, coordinar transitarios, navieras, aerolíneas y agentes de aduana, negociar tarifas logísticas y controlar costes de transporte. Se requiere formación en comercio internacional, logística o similar. Como ven, amigos, son muchas y muy variadas ofertas y siempre se lo digo, si quieren más información, formas de contactar con las empresas, en la página de segoviaempleo.com de la Fundación Caja Rural de Segovia encontrarán todos todas las cosas necesarias, así como herramientas para poder hacer currículum, para realizar cursos, para prepararles, a fin de cuentas, para poder encontrar un empleo digno. Y aquí lo dejamos, amigos. Hasta la semana que viene.